Vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista. Seguimos en el tema de los militares. Está con nosotros Alejandro Ruiz, periodista, reportero en pie de página. Y Alejandro habló con los hermanos Cerezo, con la familia Cerezo. Básicamente es con... déjame revisar porque son varios hermanos. Mientras te doy la bienvenida, mi querido Alejandro. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a Momentum, Alejandro Ruiz. Buenos días, Alberto, a la audiencia de Momentum. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tuviste una conversación con Francisco Cerezo, quien es el coordinador del Comité Cerezo, justamente. La familia Cerezo es un grupo, bueno, ellos son varios hermanos, pero que han creado una organización de derechos humanos que, entre otros temas, pues aborda la agresión del Estado en contra de los movimientos sociales. Ellos, los hermanos Cerezo, estuvieron en prisión, estuvieron en Almoloya, cuando la cárcel de alta seguridad del Altiplano se llamaba así, la cárcel de Almoloya, y fueron acusados, pues, de una cantidad importante de delitos que nunca se probaron, fueron vinculados a procesos de una forma muy irregular. Yo publiqué varias investigaciones en su momento sobre cómo se dio esta captura, ya luego le cuento cómo de este tipo típicas investigaciones de policías que tienen la capacidad de estar, no sé, le digo, en Iztapaluca a las 3 de la tarde, y ese mismo policía reporta que a las 3:02 se encontraba en el estado de Morelos y a las 3:04 que se encontraba en Puebla. Así se arman las investigaciones de las policías mexicanas, y así fue el caso que se armó en contra de los hermanos Cerezo. Pero bueno, esa es otra historia. Con Francisco Cerezo hablaste sobre la Guardia Nacional. Ellos argumentan que es peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué es de riesgo el que se militarice la Guardia Nacional, Alejandro? Así es. Sí, pues justo en esta charla, esta conversación con Francisco Cerezo, hablábamos sobre los riesgos que implica pues el pase de la Guardia Nacional hacia el mando militar con la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo ha anunciado el presidente López Obrador. Y pues veíamos los claroscuros de esto, ¿no? O sea, ellos señalan en un primer momento, pues, o sea, un riesgo, pues es justamente el pasar una policía civil de corte nacional hacia un mando militar implicaría, pues, en los hechos, militarizar esta Guardia Civil Nacional, ¿no? Y esta militarización, argumenta Francisco, y pues bueno, habla en nombre de todo el Comité Cerezo, es un riesgo debido a, perdón, es un riesgo debido pues a lo que implica pues la presencia de los militares en las tareas de seguridad pública a nivel nacional, ¿no? Esto pues pone el antecedente de las graves violaciones a los derechos humanos que el ejército ha cometido históricamente, no solamente desde la Guerra Sucia, sino hablemos también desde la guerra contra el narco, después la continuidad que le dio Enrique Peña Nieto y todas las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra civiles, pero también contra organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, quienes, resalta Francisco, son, digamos, el principal objetivo de estas tareas de seguridad interior por parte de los militares, marinos, policías estatales, municipales y también la Policía Federal. Hay una pregunta que le formulas a Francisco Cerezo que me parece importante. Para militarizar, o más bien pasar la Guardia Nacional a una, ya dentro de la estructura orgánica, el organigrama, pues, de la Secretaría de la Defensa Nacional, es militarizar al país. ¿Qué fue lo que comentó Francisco Cerezo? Sí, Francisco Cerezo hace un análisis, digamos, político, más allá de las figuras jurídicas que puedan existir sobre si sí o si no, y él se concentra en este argumento, ¿no? Diciendo que pues el país ya está militarizado, entendiendo la militarización como un fenómeno donde la gente está acostumbrada o se empieza a acostumbrar a la población civil a la presencia de los militares en la vida pública, ¿no? No solamente en tareas de seguridad, como digamos sería su función, y que ni siquiera es su función, sino su función es una cosa de defensa exterior, etcétera, sino en tareas de seguridad interna,
pero también en ámbitos, pues no sé, o sea, él hablaba mucho como de las exposiciones que está haciendo el ejército, pues para resaltar el nombre de las Fuerzas Armadas a nivel social. También hablaba un poco sobre las tareas económicas que últimamente ha asumido con estas empresas paraestatales que el presidente les ha otorgado a la Sedena para la construcción del Tren Maya, de otros megaproyectos que también pues tiene este gobierno de la Cuarta Transformación, pero también el acostumbramiento, ¿no? de la gente en general, ¿no? Cualquiera, digamos, tú, yo, la audiencia, también podemos evaluar, pues, de que ha sido muy común de 2006, 2007 para acá, ver tanquetas, ver militares en lugares donde antes no se veía, ¿no? Y estas tareas, este acostumbramiento, pues, es una militarización, según Francisco Cerezo, de la que también, digamos, se corre el riesgo, pues, de normalizar la presencia de los militares, normalizar su actuar en tareas de seguridad pública y en otras acciones, pero también, pues, en olvidar de que el ejército, como estructura, como una fuerza, pues, de la nación que está creada para ciertos intereses de defensa nacional, pues, esté operando en la cotidianidad de la vida pública. Es un tema que hemos abordado varias veces aquí en Momentum, la naturalización, la peligrosa naturalización en México de tener a las Fuerzas Armadas dentro de nuestra vida cotidiana, de acostumbrarnos a que haya soldados hasta dirigiendo el tránsito o rescatando perritos. Eso no es sano. No hay un solo país bueno, sí, no hay un solo país que yo conozca, y también hay evaluaciones de academia, investigaciones bastante puntuales. No hay un solo país donde la presencia de esta manera de las Fuerzas Armadas tenga buenos resultados para la democracia, para el respeto a derechos humanos y para la misma sociedad. Ese es parte del tema que se ha discutido mucho, y aquí en este espacio Momento lo hemos señalado también varias veces, y es un camino que parece haber elegido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Francisco Cerezo y los hermanos Cerezo, el grupo, el comité de Cerezo, tiene una explicación de por qué, por ejemplo, la Guardia Nacional pasaría a la estructura operativa de la Secretaría de Defensa Nacional, pero también a esta ya casi omnipresencia de las Fuerzas Armadas en el escenario, el panorama cotidiano de los mexicanos. Cuotas de poder. ¿Por qué? ¿A qué se refiere Francisco Cerezo con esas cuotas de poder, negociaciones entre las Fuerzas Armadas y el presidente de la República? Claro, él hace como un recuento que, digamos, es parte también del debate público sobre esto de la Guardia Nacional hacia la Sedena, sobre si era bueno o no la creación de esta fuerza civil, y él lo valoraba como positivo en un inicio, ¿no? Esto pues porque justamente iba a contracorriente de lo que ha sido la tendencia en México desde Felipe Calderón, que es, como ya lo hablábamos ahorita, la militarización de la vida pública, ¿no? Entonces esta fuerza civil, pues digamos, iba a tener tareas de seguridad pública, una fuerza intermedia que no rinde cuentas a los militares, sino que rinde cuentas a alguien adscrito a la Secretaría de Protección Ciudadana, perdón. Pero digamos, esto empieza a cambiar, ¿no? Recordemos pues que en 2019, cuando se aprueba la reforma para la creación de la Guardia Nacional, hubo todo un cabildeo político con las fuerzas que están en el Congreso, pues, con las fuerzas legislativas, para que, digamos, esta Guardia Civil, esta Guardia Nacional se mantuviera con un mando civil, ¿no? Sin embargo, se siguieron manteniendo o se nutrió a la Guardia Nacional de efectivos militares y marinos, ¿no? Que aún estaban en activo, pero que, bueno, el acuerdo fue que justamente para poder hacer funcionar esta Guardia Nacional se tendría pues que apostar hacia el traslado o el traspase de ciertos elementos de las Fuerzas Armadas para que pudieran conformar esta guardia, ¿no? El mando seguía siendo civil, y a partir de ahí empieza como también todo no un debate, sino más bien toda una serie de acciones por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para conformar ciertas comisiones, ya sea por instrucción judicial o digamos por una especie de promesa de campaña o de acuerdo o de voluntad política, como son las comisiones del acceso a la verdad para la guerra sucia, y también la comisión especial que investiga el caso de Ayotzinapa, que ahorita pues bueno está mostrando algunos resultados, ¿no?
Estas comisiones, recordemos, pues, investigan la participación no solamente de militares, pero sí de militares, de gente del ejército de altos mandos, pero también de mandos medios, en delitos tan graves en el país como la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial o asesinato, ¿no? Entonces, digamos, Francisco Cerezo, la lectura que da para que en estos momentos, ya estamos hablando de 2022, el presidente López Obrador anuncie, pues, de que va a pasar a más de 115,000 efectivos de la Guardia Nacional al estado de fuerza de las Fuerzas Armadas, va muy a tono, pues, en rendir cuentas políticas, ¿no? Y él lo explica de una manera bastante, digamos, sencilla, bajo esta lógica, obviamente, donde, digamos, al estar juzgando a militares por dos casos en específico y uno por instrucción judicial, que es la comisión especial que todavía no se crea, pero que ya es un acuerdo, digamos, ya es un mandato judicial para investigar la desaparición forzada de dos militantes del EPR, donde también participaron militares. Al estar investigando a los militares, dice Francisco Cerezo, y al estar, digamos, empezando a abrir ciertos expedientes, tocando ciertas puertas, abrir, a mí me gusta verlo así como cloacas que pueden existir en las Fuerzas Armadas y en los campos militares, pues bueno, el ejército tiene que tener también una retribución, eso es lo que dice él, digamos, ante esta serie de hechos, ¿no? Y esta serie de hechos, pues es dotarle de 115,000 elementos para incrementar su estado de fuerza y pues para que, digamos, haya ahí una especie de acuerdo de seguir avanzando, ¿no? Y esto, dentro de esta lectura de Francisco Cerezo, pues significa o significaría de que en un futuro los militares o las Fuerzas Armadas no se les pueda relacionar con violaciones graves a los derechos humanos, pues porque es una fuerza civil que se creó bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador y porque existe la idea un poco hecha también por la Administración Federal, de que las Fuerzas Armadas ya no cometen violaciones graves a los derechos humanos y pues de la que la Guardia Nacional en ese sentido tampoco comete violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, en los últimos registros que tiene este comité y otros comités, como también lo hemos visto en Nuevo Laredo cuando entrevistamos a Raimundo y otros más, vemos pues de que sí siguen habiendo violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y que elementos de la Guardia Nacional también han estado implicados en estas acciones, ¿no? Entonces es una moneda al aire y Francisco lo dice claro, pues, o sea, de que esta incorporación o esta probable incorporación, porque tampoco es un hecho, de esta probable incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pues podría obedecer a cuotas de poder que tiene el presidente López Obrador con el ejército mexicano tras estas investigaciones. Pues sí, es algo también una versión que se ha comentado en los últimos meses y que de alguna u otra forma pues explicaría, porque no justifica, explicaría este poder que le ha dado el presidente López Obrador a las Fuerzas Armadas al asignarle tareas que legalmente le corresponden a los civiles. Mi última pregunta para cerrar esta conversación, que te agradezco, Alejandro. Entiendo que el Comité Cerezo presenta hoy un informe, ¿no? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Sabes tú de qué se trata? Así es, justamente es un informe sobre violaciones graves a los derechos humanos en contra de activistas, defensores y gente que está, digamos, participando en organizaciones. Y eso es algo fundamental también, que también comenta Francisco y que, digamos, es el trasfondo, justamente lo que presentan en el informe el día de hoy, que es un informe anual muy completo que presenta siempre el Comité Cerezo sobre ejecuciones extrajudiciales, desaparición o acciones que han sido de violaciones a los derechos humanos en contra de defensores o activistas que están en los territorios, es de que el papel de las Fuerzas Armadas o el papel del Ejército, la Marina, también la policía, la estrategia de seguridad en general en el país, no solamente desde la Guerra Sucia, sino actualizada también con Felipe Calderón, con esto de la iniciativa Mérida y todo lo que provino o devino después de estas legislaciones, que ojo, no solamente es legalizar el papel de las Fuerzas Armadas dentro de la vida pública en el país, sino también la modificación de ciertas cosas constitucionales en ramos de seguridad pública para darlas a tono a las iniciativas estadounidenses. Él comenta pues de que esto son tareas de contrainsurgencia, ¿no? Y de que esto ha sido el papel fundamental de las Fuerzas Armadas en estas tareas de seguridad en el país, de seguridad interior. Y bueno, su informe da cuenta de eso, ¿no? De cuáles son las violaciones que se han cometido en contra de defensores, activistas, a partir de estas acciones en campo, en territorio, tanto de las fuerzas policiales, las Fuerzas Armadas, marinos, etcétera, y cuerpos de inteligencia, y que da cuenta de una estrategia de contrainsurgencia que se ha ido actualizando poco a poco y de que pues esta visión
aunque han cambiado los colores de las administraciones federales, lamentablemente no han cambiado en la operación o ejecución, ¿no? Eso comenta Francisco Cerezo, obviamente, a partir, pues, de que es una visión de controlar a la disidencia política, de controlar a quienes estén cuestionando el régimen, y que, bueno, que se ha ido actualizando y que ha habido picos, como lo tuvimos con Enrique Peña Nieto, donde, pues, bueno, pasó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero también otros casos más, como también lo vimos con Felipe Calderón, ya sea cuando utilizó a la policía para reprimir a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas u otros más, pero también con Andrés Manuel López Obrador, comenta Francisco Cerezo, esta estrategia de control de la disidencia política o de contrainsurgencia, pues se ha ido basando más en programas sociales, en dar apoyos económicos a las poblaciones vulnerables, con un discurso de quitar base social al narco, pero que, digamos, recae también en una cosa de quitar base social a las organizaciones políticas que están cuestionando al régimen o que aspiran a otro modelo de sociedad, ¿no? Entonces, él deja ahí esa discusión también, y pues bueno, su informe anual, que hoy lo presentan como bien comentas, da cuenta también de estas violaciones que se han ido cometiendo año con año en contra de quienes pues defienden los territorios, los derechos, etcétera, ¿no? Pues ahí está la información que nos has presentado, Alejandro Ruiz, y el anuncio del informe que presenta el Comité Cerezo esta misma tarde. Alejandro, muchas gracias por tu participación en Momentum. Gracias a ti, Alberto, a la audiencia, y que pasen muy buen día.